Vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos estado estudiando la primera carta a los Corintios. Son muchas enseñanzas las que trae esta carta. Hemos hablado que Pablo, una y otra vez en esta carta, está respondiendo preguntas, además de algunos temas que eran importantes para Pablo, traer como un orden a la iglesia, porque los primeros capítulos, pues lo que él hace es corregir ciertas cosas que es necesario corregir. Hablamos, por ejemplo, del orgullo espiritual que había en la iglesia, cómo él les muestra la necesidad de que vean a Cristo y no personas, que todo se rindan al Señor. Y ya llegamos a esta parte donde se empiezan a ver temas, que son temas específicos, son respuestas a preguntas específicas. Y en el capítulo número 8 de Primera de Corintios, que fue lo que aprendimos la semana pasada, hablamos acerca de este tema de lo sacrificado a los ídolos, que realmente el tema no es tanto la comida, sino el tema es la libertad cristiana. Ese es el tema de Pablo. ¿Qué hacemos con nuestra libertad cristiana? Y lo que hace Pablo es enseñarnos a través de este capítulo número 8 la necesidad que tenemos de mantener un equilibrio entre el conocimiento y también el amor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a ese tema del capítulo número 9 en un instante, pero antes pues quiero saludar a algunos que nos están acompañando. Sí, 36 grados, alguien no, 38 nos están diciendo aquí en el chat de Facebook. Y bueno, pues aquí están algunos de nuestros hermanos muy amados, que les mandamos un saludo. También ya se encuentra con nosotros Esteban. Dios te bendiga, Esteban, te mandamos un saludo. Sabi, Marinita, Marcelino, Teli, Dios te bendiga. Mi hermana Elba, allá en San Antonio. Mi hermana Elizabeth Fuentes, buenas noches. Seila, Dios te bendiga. Sí, 38 grados es más o menos la temperatura en la que estamos ahorita. Estas son temperaturas normales para nosotros. Lo tenemos que decir con transparencia. Para nosotros 38 grados es normal. En un verano estamos amaneciendo a 30 grados. 38 grados pues es padre, porque en tiempo de canícula pues nosotros llegamos hasta los 45, 46 grados, ¿no? Entonces 38 pues es una bendición, nos estamos aclimatando ya. Bueno, también quiero enviar un saludo para los que nos están viendo en YouTube. Sí, claro, presente, dice Humberto Requena. Buenas tardes. Pues es una bendición, hermanos, compartir con ustedes que en unos meses más, en el mes de noviembre, se va a llevar a cabo el evento de Con tu Consejo. Este es el evento de consejería a nivel nacional, que en esta ocasión, desde el año pasado, tuvimos una reunión en este evento de Con tu Consejo con el presidente de la Asociación de Consejeros Bíblicos Cristianos, y ahora pues ya Con tu Consejo se convierte en el lugar en español en México donde tú puedes recibir el entrenamiento para comenzar tu proceso de certificación como consejero bíblico. Y bueno, pues yo quiero hacerles la invitación a que visiten la página de contuconsejo.org y ustedes pueden ver ahí más detalles. Y si quieren ustedes asistir a Con tu Consejo, pues les invitamos a que vayan. Es un buen evento de consejería. Este año también estamos invitados a participar como maestros ahí en Con tu Consejo, en el track 1 y en el track 2. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar juntos, ¿verdad? Por eso hoy traje estos vasos. No traje el otro, porque queríamos invitarlos a Con tu Consejo. Vámonos al capítulo número 8 de Primera de Corintios. Rápidamente, el conocimiento tiene que estar equilibrado con el amor. Hablamos del conocimiento. Hay algunos creyentes que saben más que otros, que están más maduros, que tienen más fortaleza en la fe. Y hay 3 elementos con los cuales nosotros vamos a mantener un equilibrio: el conocimiento, el amor y también la conciencia. Estos 3 elementos nos van a ayudar a usar nuestra libertad cristiana de la mejor manera. Hay algunos creyentes que saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer y entienden verdades. En el caso del capítulo número 8 de Primera de Corintios, el asunto era que algunos que eran débiles en la iglesia de Corintio veían
que no era muy adecuado que otros creyentes estuvieran comiendo algo sacrificado a los ídolos. Y los que estaban comiendo sacrificado a los ídolos decían, bueno, pues es que el ídolo ¿qué? No es nada, o sea, ni siquiera se mueve ni nada, entonces, ¿qué tiene de malo? O sea, no hay ningún inconveniente, no hay problema con esto, nosotros podemos comer porque el ídolo no es nada y entonces, pues obviamente no tiene ningún sentido desperdiciar esta comida. Los débiles no lo veían de esa manera, dicen de ninguna manera, o sea, no podemos participar de eso, eso está equivocado. Entonces, el llamado de Pablo es a que aquellos que tengan conocimiento apliquen el amor. Y entonces, por la conciencia de los débiles, digan, ¿sabes qué? Bueno, okay, tengo la libertad de hacerlo, pero no lo voy a hacer porque estoy demostrando el amor a mis hermanos, porque su conciencia todavía no les permite eso. Y esto es bien interesante porque tenemos nuestra libertad cristiana, pero ¿cómo la utilizamos? Al final de la clase hablamos acerca de una serie de preguntas en donde nosotros formulamos para poder aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria, porque hay temas bastante interesantes. Por ejemplo, hay temas que la Biblia no es muy específica, en el sentido de, por ejemplo, preguntas que me hacen, pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Verdad? ¿Es malo eso? Pastor, la Biblia no dice que no fumemos, ¿y yo puedo fumar? O sea, hay temas que la Biblia no es específica y hay creyentes que tienen dudas genuinas respecto a lo que pueden o no pueden hacer. Los débiles inmediatamente dirían, ¿sabes qué? Pues no, de ninguna manera, no hagas esto. Pero hay algunos otros que dirían, bueno, pues a ver, y si me tatúo un Jesús, ¿verdad? Con una... ¿Qué hacemos? Y nosotros tenemos un pequeño diagrama. Este diagrama comienza con una pregunta. Se llama toma de decisiones cristiana. Está basada en estos 3 capítulos de 1 de Corintios. Y la primera pregunta es esta. ¿La Biblia lo permite? No, pues no lo hagas. Así de fácil es la primera respuesta. Pero vamos a pensar, ¿la Biblia lo permite? Sí. Entonces bajamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es esta. ¿Mi conciencia me lo permite? No, no lo hagas. No te metas en conflictos con tu conciencia. Pero vamos a pensar que la Biblia lo permite y vamos a pensar que tu conciencia también lo permite. Entonces hay que hacerle otras preguntas. ¿Ok? ¿Qué preguntas le vamos a poner? Le vamos a hacer esta primera pregunta. Fíjense bien. ¿Qué efectos tendrá en otros cristianos? Ok, la Biblia lo permite, mi conciencia lo permite, pero ¿qué efecto va a tener en otros creyentes? Si yo hago eso, ¿qué efecto tiene en otros creyentes que no son tan fuertes, que son más débiles? Un nuevo en la fe, por ejemplo, ¿qué efecto va a tener esto? Y noten aquí abajo, dice, el amor es más importante que el conocimiento, y esto es cierto. O sea, yo tengo que mostrar amor por mis hermanos, aún los más débiles, y muchas veces lo que yo voy a hacer es decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer, mi conciencia me lo permite, pero no lo voy a hacer por causa de mis hermanos. O sea, debe de haber una congruencia entre cómo demuestro el amor y cómo tengo mi conocimiento. Bueno, vamos a pensar que yo pienso que el efecto que va a tener en otros creyentes, pues no es nulo, no va a pasar nada, está bien. Entonces hago otra pregunta y la siguiente pregunta es, ¿qué efectos va a tener si yo hago esto en no cristianos? Y entonces aquí tenemos esta frase, el evangelio es más importante que nuestros derechos. ¿Qué efecto va a tener esto en no creyentes? Ok, si yo hago esto, los no creyentes, ¿cómo van a ver esto? ¿Voy a afectar el evangelio porque yo quiero hacer algo? No, pues no hay problema. Entonces le hacemos la última pregunta. ¿Qué efectos tendrá esto en mi vida espiritual? Y aquí está el punto importante. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Por eso la última frase dice, la salud espiritual es más importante que la libertad. Y nosotros debemos de cuidar primero nuestra salud espiritual antes
que nuestra libertad, porque es más importante que estemos bien con Dios que nada. Entonces, así aplicamos la libertad cristiana. Lo que va a hacer Pablo a continuación, después del capítulo número 8, es presentarnos una forma en cómo él vive la libertad cristiana. O sea, no solamente les dice, es que ustedes tienen que amarlos. O sea, ¿cómo es posible que el que tiene conocimiento va a hacer esto sabiendo que el débil puede padecer? Entonces lo que hace Pablo es poner un ejemplo, y el ejemplo es con su propia vida. Y esto es lo que encontramos aquí en el capítulo número 9. Sabemos ya entonces que Pablo tiene bien en claro el uso de la libertad cristiana, y lo que va a hacer ahora es explicarle a los corintios con un ejemplo de vida que está viviendo con ellos, cómo es que él está viviendo su libertad cristiana. O sea, este tema no salta de esta línea de pensamiento que trae el capítulo 8, sino que al contrario es una afirmación. Vuelve a afirmar nuevamente acerca de lo que él está hablando, ¿verdad? Entonces, creo que aquí lo que nosotros tenemos que ver es que es importante que Pablo no solamente tiene una teoría, sino que también tiene una práctica. ¿Sale? Entonces, vámonos al capítulo número 9, porque aquí algunos de ustedes en sus Biblias van a tener como subtítulo los derechos del apóstol, o también van a ver el sostenimiento del apóstol. Puede ser de cualquier manera, el subtítulo se maneja en distintas versiones de distintas maneras, pero obviamente lo que Pablo va a hablar a continuación es acerca del sostenimiento económico en su vida. Por eso muchas personas dicen, 1 Corintios 9 trata acerca del sostenimiento de los ministros en la iglesia, pero no es verdad. Hay enseñanza, pero Pablo lo que está haciendo es que está demostrando cómo está viviendo su libertad cristiana y cómo está haciendo su libertad cristiana. Él está aplicando su libertad cristiana en beneficio de la iglesia de los Corintios. Vamos a analizarlo, vamos a verlo cómo se ve esto. Entonces, esto es algo congruente entre los capítulos 8, 9 y 10, porque estos 3 capítulos hablan de la libertad cristiana, y aquí en el capítulo 9 vamos a ver este ejemplo, ¿ok? El sostenimiento de los apóstoles, el sostenimiento de los ministros de la iglesia, siempre se ha llevado a cabo. Siempre se ha dado, ¿no? De hecho, podríamos decir que lo que está haciendo Pablo es tratar la enseñanza acerca del sostenimiento financiero, ¿sí? Entonces pensamos, a ver, ¿qué tienen que ver los sacrificados a los ídolos con el sostenimiento? Tiene mucho, porque el tema es la libertad cristiana. En general, los griegos, recuerden que Corintio era una ciudad de griegos, los griegos no les gustaba mucho el trabajo manual. El trabajo intelectual era lo mejor para los griegos. Por eso los griegos eran conocidos por sus pensamientos, por sus filosofías, etcétera. Porque eso es lo que les gustaba a ellos. Finalmente ellos perseguían eso. El trabajo manual lo veían con desprecio. Pablo se dedicaba o tenía como oficio para vida el hacer carpas, hacer tiendas. Obviamente él está trabajando con pieles y este es un trabajo manual. De primera instancia tenemos que entender que el trabajo al que se dedica Pablo no es bien visto por los griegos. Para los judíos es una de las bendiciones más grandes, porque los judíos engrandecían el trabajo honrado y para ellos era muy importante aquel trabajo que se hacía manual. Es como hoy en día nosotros vemos a los artistas, ¿verdad? Que decimos, bueno, esta persona utiliza sus manos, es un artista, se gana la vida, ¿verdad? Creando cosas, haciendo estas cosas manuales. Y bueno, pues obviamente ese trabajo no es el mismo que el que una persona realiza en algún otro tipo de trabajos. Pablo había sido preparado en su vida como alguien que era fabricante de tiendas. Podríamos decir que Pablo era un obrero del cuero, porque precisamente para hacer las tiendas se necesitaba de esto. Entonces, lo que hace Pablo es que él va a ilustrar en este capítulo número 9, ¿verdad?, el uso de sus derechos personales. ¿Y cómo lo hace Pablo?
Él presenta una defensa doble acerca de cuál es la política financiera de un siervo del Señor Jesucristo. Y esta política la mantiene en dos vertientes, por eso decimos que es doble. Entonces, primero lo que hace Pablo es que él defiende su derecho a recibir sostenimiento. Vamos a leer lo que dice el capítulo 9 de 1 Corintios, los primeros versículos, hasta el 14 vamos a leer y después vamos a leer la otra parte. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Noten por favor cómo lo primero que Pablo hace es traer a consideración, porque él está presentando su defensa, está argumentando en su defensa. Obviamente, con esto sabemos que había alguien dentro de la iglesia de Corintio que estaba acusando a Pablo de alguna situación de este tipo. Por eso dice: los que me acusan, ¿no? Había personas en la iglesia que no estaban viendo muy bien a Pablo en el sentido del asunto financiero. Entonces, lo primero que hace Pablo es defender su derecho como apóstol. Fíjense bien, los primeros 6 versículos: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Él defiende su apostolado. Indudablemente que aquí hay un conflicto más fuerte, porque noten por favor ustedes cómo Pablo dice: ¿no soy apóstol? Tenemos que recordar que los apóstoles del Señor Jesucristo, porque la palabra apóstol es una palabra en griego, apóstolos, que significa enviado, al que mandé, ¿sí? El enviado. El asunto es de que los apóstoles que nosotros encontramos en la Biblia tienen características muy interesantes. La primera característica de los apóstoles de la Biblia es que ellos vieron a Jesús. Fueron enseñados por Jesús, recibieron sus enseñanzas directamente del Señor Jesucristo. Y ellos fueron comisionados en una forma especial por el Señor para hacer el trabajo de llevar el evangelio. De hecho, sabemos que el fundamento de la iglesia está puesto en los apóstoles, como lo dice la palabra del Señor. Acompáñenme rápidamente a Efesios 2 y noten por favor cómo aquí en Efesios 2, en el versículo número 20, dice la escritura con claridad: edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Obviamente, cuando está diciendo aquí los apóstoles, pues son estos enviados, y cuando dice los profetas, está hablando acerca de las escrituras en el Antiguo Testamento. Es muy importante eso, la palabra de Dios. El fundamento entonces de la iglesia es ese. Y las cualidades que deben de tener los apóstoles, primero, haber aprendido los pies de Jesús. Y entonces nos preguntamos, a ver, ¿y cómo fue que Pablo conoció a Jesús si Pablo no estuvo con los otros apóstoles? Porque recuerden ustedes que Pablo era un perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo se convierte en apóstol después. Él no se convierte en apóstol con los otros apóstoles. De hecho, hubo un conflicto. Recuerdan ustedes que ellos en Hechos capítulo 1, pues Judas se había ahorcado, finalmente él se mató y les faltaba uno. Y entonces ellos hacen una reunión y dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a suplir a ese uno? Y ahí en Hechos 1 es claro que dice, bueno, pues tiene que haber aprendido los pies del Señor Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿y Pablo cómo aprendió los pies del Señor Jesucristo? Si Pablo se convirtió en apóstol después, cuando Cristo ya estaba en el cielo a la diestra del Padre. Tenemos que recordar que Pablo tiene un encuentro personal con Jesús cuando él va en el camino a Damasco, y entonces él va persiguiendo a los cristianos, y en el camino se topa con el Señor Jesús. Él cae a tierra, hay una gran luz, y entonces aquellas palabras, ¿no? ¿Por qué me persigues? El Señor mismo fue el que se encontró con Pablo, y Pablo le reconoce como Señor. Entonces, Pablo sí tuvo un encuentro personal con el Señor. Por eso Pablo defiende su apostolado, porque él sí tuvo un encuentro con Jesús. No es como los charlatanes de hoy en día que dicen que son apóstoles porque alguien vino y dijo que eran apóstoles y les echó el cuerno del aceite yo creo que es del 1, 2, 3 o cártamus, mano, pero de la unción no es. Pues esto es claro, eso es una charlatanería. No, los verdaderos apóstoles fueron comisionados por Dios, tuvieron un encuentro con Dios, y escuchen esto, porque muchos salen en defensa de este punto. Dios les dio una capacidad de hacer milagros espectaculares para confirmar el mensaje del evangelio. En ese momento había una multitud de personas y todos decían que eran sanadores, magos, que hacían trucos. Y vienen los apóstoles, están predicando a Cristo, están hablando el evangelio, y entonces lo que hace Dios es empezar a hacer milagros espectaculares, milagros de sanidades, porque Él está confirmando, estos son los verdaderos. El mensaje se confirma con los milagros, ¿ok? Y Dios dotó a estos apóstoles para hacer este tipo de cosas. Obviamente pasa el tiempo, los apóstoles terminan ellos escriben, recuerden ustedes que los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos son apóstoles. Se termina, tenemos la palabra del Señor completa, obviamente ya no tenemos por qué puntualizar en ese sentido, ¿no? De confirmar el mensaje, porque ya fue confirmado por Dios. Ahora, ¿Dios hace milagros? Claro que sí, hoy en día, claro, porque Dios es Dios y nadie lo puede detener. En ese sentido, Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿están de acuerdo? Pero eso ya de que una persona y de que yo donde quiera, que no, pues eso digo, el Espíritu Santo no va a hacer lo que tú quieras. Tú vas a hacer lo que el Espíritu Santo mande. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, Pablo defiende su calidad de apóstol, y obviamente una característica importante de ser apóstol de Jesucristo era ser testigo de la resurrección. Haber aprendido los pies de Jesús, haber sido enviado por Jesús, ser testigo de la resurrección y que el mensaje se confirme con señales. ¿Ya ven que no cualquiera? No cualquiera podía hacer eso. Pablo dice, yo soy apóstol. Yo he estado entre ustedes. Y Pablo considera, noten cómo lo dice,
considera a la iglesia de Corintio como un sello de que yo soy apóstol, como una confirmación. Por eso Pablo dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Corintio era una de las ciudades más difíciles de ministrar. Si no es por la ayuda del Espíritu Santo, obviamente Pablo no pudo haber hecho esta tarea de la evangelización y de haber levantado esta iglesia. Sabemos que estas historias, cómo fue que surgió la iglesia de Corintio, está en el libro de los Hechos. Ustedes lo pueden leer en el capítulo número 18. Ahí dice claramente cuando Pablo llega a Corintio, qué es lo que pasa, cuáles son los sucesos, etc. Entonces, él es apóstol de Jesucristo y como apóstol de Jesucristo, él tiene el derecho de recibir un sostenimiento de aquellas personas a las cuales él está sirviendo. Y de hecho, quiero decirles que esta palabra derecho, autoridad, se repite 6 veces en este capítulo. O sea, esto es algo interesante porque es una palabra que si se repite tantas veces, pues hay un énfasis ahí, ¿no? O sea, cuando vemos un texto en la Biblia y vemos que se repite muchas veces una palabra, como ¿por qué la repite tanto? Hay un énfasis. Y entonces aquí vemos un énfasis en ese sentido. Él, como representante de Cristo, merece ser bienvenido, merece ser protegido, tiene el derecho de recibir un sostenimiento. Y noten cómo Pablo dice, bueno, yo no soy casado. Recuerden que Pablo fue soltero siempre. Dice, yo no soy casado, pero los apóstoles tienen a sus esposas. Me parece que es el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 que dice que la esposa de Pedro, ¿no? De hecho, él va y el Señor ora por su suegra. Pedro tenía su esposa. O sea, los apóstoles tenían sus esposas y sus esposas andaban con ellos predicando y recibían también el sostenimiento. Pablo dice, bueno, pues si ellos que andan con sus esposas tienen el derecho de recibir el sostenimiento, o sea, nosotros, Bernabé y yo, también. No hay por qué no, si somos apóstoles del Señor Jesucristo, nosotros estamos dedicados a tiempo completo a la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos el derecho de recibir el sostenimiento. Y ahora lo que Pablo va a hacer es argumentar. ¿Y cómo va a argumentar a Pablo? Va a argumentar en algunos elementos de cómo él confirma el sostenimiento para los ministros. Fíjense bien, en el verso número 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Él va a la experiencia humana. Estas son experiencias de vida. Noten, un soldado, una viña, un plantador, ¿sí? ¿Sí es así? ¿Quién fue jamás soldado? ¿Quién planta viña? ¿Quién apacienta el rebaño? Y entonces estas son cosas de la vida, estas son cosas, experiencias humanas. Entonces imagínense que un hombre reclutado como soldado, de hecho, hoy en día que está esta guerra entre Ucrania y Rusia, no sé cómo sea correcto decir si Rusia y Ucrania, no sé si es el que empezó el pleito o no sé cómo se diga correctamente, pero entre estos dos países. Y hay una coalición de soldados de todo el mundo que está ayudando a los ucranianos en la lucha. Y le llaman tiene un nombre internacional, la Legión Internacional. Y hay soldados de todo el mundo que están peleando por Ucrania. Y hay una historia bien interesante en uno de los documentales de la televisión alemana, de la DW, que un muchacho colombiano, paramédico, y este muchacho colombiano decide que él tiene que ir a ayudar como médico de combate. Y una persona muy, muy allegada a su familia, ni siquiera de su familia, sino allegada a su familia, le paga el vuelo. ¿Quieres ir? Sí. ¿Tú crees que eso es lo que tienes que hacer? Sí. Yo te ayudo con el vuelo. Y el muchacho llega hasta Ucrania. Entonces los ucranianos te reciben y te dicen, bueno, a ver, ¿tienes experiencia en combate? Sí.
Ok. ¿Has sido soldado? Sí. Ok. ¿Qué entrenamiento tienes? Tanto. Ok. Bueno, pues a lo mejor tú sí te quedas. O sea, los ucranianos no crean que están agarrando a todos como carne de cañón. Tienes que tener experiencia en esto. Y este muchacho no tenía ninguna experiencia. La única experiencia era que él era paramédico. Entonces llega y le dice, no, pues ¿sabes qué? No te puedo recibir. Total que 10 días después lo reciben. Y dice, estoy muy contento porque me van a pagar. Qué interesante, a pesar de que son la Legión Internacional, el gobierno de Ucrania les está pagando un sueldo porque son soldados y están peleando por su nación. O sea, no crean que es de a gratis. Y fíjense el argumento de Pablo. ¿Quién es soldado? Vuelvo a repetirlo porque ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues no, si tú eres soldado es porque estás peleando por un país, estás peleando por una nación. Obviamente, si un hombre es reclutado como soldado, el gobierno le paga su salario y obviamente el gobierno tiene que darle las balas, el gobierno tiene que darle los uniformes, tiene que darle las provisiones que necesita. Aquel hombre que planta una viña, pues obviamente come del fruto de la viña. Aquel que es pastor y cuida el ganado, pues también tiene el derecho a utilizar, ¿verdad?, los beneficios de los animales. Por ejemplo, si tiene cabras, pues obviamente va a tomar leche de las cabras, de modo que pues, no voy a tomar ni un... Pues claro, porque él es el que está trabajando, él es el que está cuidando. Y esto está en la mente de Pablo. Y él llama la atención porque no solamente Pablo está comparando a la iglesia con un ejército, o Pablo está comparando a la iglesia con una viña o con un rebaño. Pablo sabe que él mismo está en el frente de batalla. Noten que ya Pablo comparó a la iglesia de Corintio con un campo cultivado, y eso lo hizo en el capítulo número 3. Entonces es fácil para Pablo, ¿verdad?, tener esta imagen y decir, ok, si ellos tienen beneficio, entonces la pregunta es, ¿cómo por qué nosotros no? Porque yo quiero decirles que muchas personas utilizan el capítulo 9 de 1 de Corintios para decirle a los trabajadores de la iglesia, para decirle a los ministros, para decirle a los pastores, Pablo no vivía de la iglesia, tú tampoco. Entonces vete a trabajar y no vivas de la iglesia, pero sé pastor. Porque si Pablo lo hacía, pues tú también debes de hacerlo lo mismo. Pero Pablo no está diciendo eso. Él está argumentando, noten en estos versículos, que pues obviamente el obrero trabaja, pues obviamente tiene que recibir un pago. Ahora, fíjense lo que hace en el versículo 8. No solamente la experiencia humana, fíjense lo que dice el verso 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho, somos vosotros, cuanto más nosotros. Entonces, fíjense cómo Pablo ahora va al Antiguo Testamento. Va a la ley y está citando literalmente un texto de Deuteronomio en el capítulo 25, versículo número 4. Si él está diciendo, a ver, si la ley dice que cuando el buey está trillando, cuando está recogiendo el fruto, y tú le pones bozal, no le pongas bozal, porque él está trabajando y tiene derecho a poder comer de lo que está trabajando. Ese es el punto de Pablo en este momento. Pueden ustedes verlo claramente. Incluso Pablo utiliza este mismo texto en una de las cartas a Timoteo. Entonces es muy interesante cómo Pablo habla acerca de la crueldad que pudiera tener el granjero si le pone el bozal al buey. Oye, pues imagínate, es como si tuvieras mucha sed y te taparan la boca para que no tomaras agua. Pues es horrible eso, ¿no? Es una crueldad. Entonces Pablo ve que aquí hay un principio en este texto, sobre todo un principio espiritual, porque es un mandato en Deuteronomio capítulo 24. Pues obviamente, ¿cuál es el principio? El obrero
tiene derecho a participar de los beneficios. El buey está arando el terreno, lo ha preparado, tiene derecho también. En ese sentido, noten por favor cómo el versículo número 11, lo voy a volver a repetir, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Ven cómo él encuentra un principio espiritual en esto? Él en este versículo 11 lo que está diciendo es, miren, esto creo que es un principio de la vida cristiana. Nosotros recibimos bendiciones espirituales, pues nosotros entonces compartimos bendiciones materiales. Ahora, fíjate nada más. Quiero ir a Romanos capítulo 15, porque este texto lo podemos ver también ahí. En Romanos capítulo 15, versículo 25, fíjense lo que dice Pablo, Romanos 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ven? O sea, Pablo entiende que aquí hay un principio. Entonces, noten, aquí el ejemplo es que los judíos les dan bendiciones espirituales compartiéndoles el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora los gentiles tienen la responsabilidad, bueno, ahora comparte bendiciones materiales en su necesidad a los judíos. Entonces, noten cómo la defensa de Pablo está bien argumentada, porque está tratando con temas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Entonces, es importante que, de hecho, Gálatas capítulo 6 lo dice. Gálatas 6 dice el verso número 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ven cómo hay un sentido de ese derecho de esperar como apóstol que se le dé un sostenimiento, de esperar como servidor de la iglesia que se le dé un sostenimiento? Ahora, Pablo ha aceptado dinero de otras iglesias. O sea, aquí la iglesia de Corinto dice no, porque en un momento lo vamos a ver. Pero hay fundamento para que nosotros podamos ver que Pablo sí había aceptado sostenimiento financiero de otras iglesias. Recuerden ustedes cuando los filipenses le envían 2 ofrendas cuando él va a Tesalónica. Él está recibiendo. O sea, sabemos, ¿no? Dice Segunda de Corintios, he despojado a otras iglesias, recibiendo el salario para serviros a vosotros. Ahí lo dice en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 18, en la segunda carta que le escribe a los Corintios. Fíjense lo que dice 11, 18. Puesto que muchos se glorían, así está, 11:8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Él está recibiendo también ofrendas de la iglesia de los filipenses, de Filipo, pues obviamente él les tiene que decir. Entonces, fíjense, él tiene derecho de apóstol. Como derecho de apóstol, él tiene la bendición de poder recibir el sustento de la iglesia, y él empieza a argumentar en lo que él ve, en la experiencia humana, en la ley, pero también fíjense nada más lo que dice el verso 13, regresando a 1 de Corintios 9, en el versículo número 13,
Él va a la práctica del Antiguo Testamento, no nada más a la ley. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sabemos que los sacerdotes y los levitas vivían literalmente de los sacrificios y de las ofrendas que el pueblo traía a la casa del Señor. Pero noten cómo hay algo más interesante, porque obviamente cuando hablamos de esto hay muchas ordenanzas respecto a eso, a el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes en el templo. Ahora sabemos que el Señor ordena, es parte de lo que Dios enseña. Fíjense lo que dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es decir, Jesús lo enseñó también esto, ¿no? Él está refiriéndose a esas palabras del Señor Jesucristo que podemos ver en el Evangelio de Mateo en el capítulo número 10. Obviamente los corintios han recibido el Evangelio y ellos deben de responder en consecuencia a lo que ellos han recibido. Por eso sabemos lo que dice el Señor Jesucristo: el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Pablo dice, pues yo no veo cómo no podamos participar, ¿no? No veo la manera en que, siendo apóstol del Señor Jesucristo, no pueda vivir de esto. Pero entonces Pablo, fíjense lo que dice, porque estos son argumentos en donde él está demostrando de una forma concluyente, o sea, no hay manera de escaparse de esto, que él podría esperar ser sostenido en el ministerio, no tener que trabajar haciendo sus carpas. Ahora, muchas personas creen que Pablo era, pues no sé cómo decirles, ¿no? Porque dicen, pues que Pablo trabajaba, él hacía sus carpas y él vivía de esto, él no tenía la necesidad de recibir nada de la iglesia. Y yo siempre digo, ok, a ver, tú te vas a una ciudad nueva donde nadie te conoce y empiezas un negocio y ya vas a ser bien exitoso. O sea, Pablo llegaba, por ejemplo, llegó a Corintio, empezó a hacer sus carpas y sus carpas se vendían como pan caliente. ¿Verdad que no? O sea, hay una competencia para empezar ahí, ¿no? Hay otras personas que hacen carpas. Hay personas a lo mejor más experimentadas o con más tiempo, y estas personas pues obviamente tienen a sus clientes, el servicio que brindaban, te vendo la carpa y a lo mejor te hago 2 o 3 remiendos gratis porque te tengo que dar garantía. O sea, Pablo no crean que llegaba y hacía 5 carpas y las vendía en 2 horas. O sea, es ilógico pensarlo, no podemos pensarlo de esa manera. Sabemos que él vivía de esto, pero no sabemos cómo vivía de esto. Si precariamente, si bien, si mal, no lo sabemos. Pero ya argumentó, oye, pues, ¿cómo crees que no voy a vivir de esto? O sea, ¿cómo crees que no voy a recibir un sostenimiento económico de parte de la iglesia? Te estoy dando los argumentos para que veas que tengo derecho a eso. Pero, entonces Pablo defiende también su derecho a rechazar el sostenimiento. Tengo derecho a recibirlo. Ahora, noten el verso número 15. Primera de Corintios 9, 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo ahora defiende su derecho a rechazar el sostenimiento que la iglesia le pudiera dar. Él está utilizando su libertad en Cristo. Ahora, sabemos que la iglesia de Corintio tenía todos los dones, era una iglesia muy bendecida, tenía muchas bendiciones espirituales, pero eran muy débiles. Eran débiles espiritualmente. Les faltaba madurar. Por eso las correcciones de Pablo cuando comienza, dice, pues es que ustedes son todavía niños. Y dice, ¿no sois niños? Cuando les digo que no son carnales, cuando ustedes mismos están haciendo cosas que ya no deberían de estar haciendo y las siguen haciendo, la iglesia de Corintio no estaba completamente madura, le faltaba caminar en la fe. Y Pablo lo que hace en su argumento es decir, ok, yo puedo recibir el sostenimiento, pero no lo estoy recibiendo. Y no lo estoy recibiendo porque yo no quiero que nadie se pierda. En ese momento la iglesia de Corintio, como les digo, tiene una increíble cantidad de competencia en todo sentido. O sea, había hombres que se dedicaban, por ejemplo, a hacer magias, había hombres que eran milagreros, obviamente charlatanes, y todos cobraban, todos. Como hoy en día los charlatanes que se venden. Sí, yo a campaña de milagros y nada más que va a costar tanto. Charlatanes, amadores del dinero. Pablo dice, no, yo no voy a usarlo por amor al evangelio. En su argumento, noten que lo primero que dice Pablo es que él tiene amor por el evangelio. En primer lugar, él rechaza entonces por el bien del evangelio. Para Pablo es más importante que la gente se convierta y no que la gente pueda rechazar el evangelio porque a lo mejor la gente dice, no, pues es que nada más viene por dinero. Pablo es muy listo. Por eso dice, pues a los judíos me he hecho como judío a esto. No que él viva como ellos, sino que él se pone en los zapatos también de ellos. Entonces el argumento de Pablo es que él prefiere el bienestar del evangelio porque él tiene esa consigna de predicar el evangelio. Y si tiene que sufrir, para él no hay problema, porque yo tengo algo a lo que yo tengo que correr. Y eso es a la meta. Y eso es a predicarle a los más que pueda. Y entonces si yo recibo dinero de ustedes, a lo mejor ustedes creen que yo soy lo mismo que esos charlatanes y el evangelio no es eso. Por amor al evangelio, por el bien del evangelio. Y fíjense cómo lo dice en el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Él habla del bienestar del evangelio. Por eso verso 18, ¿cuál es mi galardón? Que predique, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Fíjense cómo Pablo rechaza su derecho del sostenimiento por el bien del evangelio. Por eso noten cómo lo dice, ni tampoco les he escrito acerca de esto. O sea, no, eso no es lo importante. No hay mérito, no existe. Si yo tengo que gloriarme, no hay mérito porque todo es por el evangelio. O sea, literalmente Pablo está entregándose al evangelio. Incluso no le importa tener que trabajar, pero con tal de llevar la palabra de Dios. Entonces, argumenta que él sí tiene derecho a recibirlo, pero que él está rechazando ese derecho en primer lugar por el bien del evangelio. Y fíjense cómo Pablo pone esta recompensa ahí. ¿Cuál es mi galardón? O sea, ¿y qué gano? ¿No? Bueno, pues el gozo de predicar el evangelio. El gozo de ser usado por Dios. Entonces, ahí hay un principio. El evangelio no debe de ser obstaculizado por un énfasis en el dinero. Eso es importante. El evangelio no debe ser obstaculizado por el exceso de dinero. O sea, predica. Así de sencillo. No hay más que eso. Habla la palabra del Señor. Ayer le hice una pregunta a un grupo de personas y les dije, ¿alguna institución en la que tú pudieras confiar? Si yo te preguntara una institución en la que tú pudieras confiar, ¿tú qué me dirías? ¿O una organización que tú pudieras confiar? ¿O una empresa en la que tú pudieras confiar? Y no, pues todos estaban callados. Entonces les dije, bueno, ¿qué les parece? ¿Ustedes confiarían, por ejemplo, en el Vaticano? No, dijeron, ¿cómo? Espérate. Pues, o sea, ¿cómo no vas a...? No, dijeron, no. Híjole, eso es muy duro. Porque entonces el concepto que muchas personas tienen de una vida religiosa es como si fuera una estafa. Pablo, evitando eso, dice yo, mira, prefiero no hacerlo. Prefiero no cobrar. Prefiero no recibir nada. Prefiero no recibir sostenimiento. Entonces noten por favor cómo una actitud equivocada hacia el dinero ha obstaculizado el evangelio desde que empezó la iglesia. Y ahí está el ejemplo de 1 Corintios. Por eso tenemos que ser muy sabios en el sentido de el manejo de las finanzas dentro de la iglesia. Tenemos que recordar cómo Ananías y Zafira, ellos amaban más al dinero. No tenían necesidad de hacer lo que hicieron y sin embargo, pues obviamente ellos recibieron su retribución. Había un hombre, ¿recuerdan ustedes? Simón el mago. Este creyó que podía comprar el don del Espíritu Santo. Dime cuánto cuesta. Pues no se puede, eso no se puede hacer. De hecho, en teología hay un término que se llama así, simonía. O sea, ya es un término del diccionario, simonía. Y es la práctica de comprar o vender puestos, privilegios religiosos. Entonces es muy interesante que ahora Pablo, por el bien del evangelio, decide renunciar a su derecho de apóstol de recibir el sostenimiento, aunque él tiene derecho a recibirlo. Pero no solamente por él, sino también por los pecadores. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Para ganar al mayor número. Pero fíjense qué interesante. Fíjense lo que dice el verso. Noten, por favor. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Siendo libre, me he hecho siervo. Y me he hecho siervo
por amor de Jesús. El punto es de que Pablo es libre y como él es libre, él puede predicarle a quien quiera. Él no está casado con un grupo, no está casado con ciertas personas, no está casado. No. Él dice, yo soy libre y yo puedo predicarle a todos. Por eso, siendo libre, también me he hecho siervo. Muchas personas cuando ven esta frase en el versículo número 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Cuando dice, a todos me he hecho de todos. Muchas personas malentienden esta frase. ¿Por qué? Pablo no era un camaleón que estaba cambiando el mensaje a conveniencia. Pablo no está diciendo eso en esta frase. Él no es un camaleón que cambia el mensaje, que cambia el método, que cambia la manera. Con algunos es más hipócrita, con algunos es menos, con algunos... No. Lo que Pablo está diciendo es que, oye, si tengo que ir a la sinagoga a predicar, voy a la sinagoga. Si tengo que ir al areópago, voy al areópago. Si tengo que predicar a los griegos, le predico a los griegos. Si tengo que predicar a judíos, a judíos. Yo voy con el que sea. Yo no tengo ningún impedimento con unos sí y con otros no. Con este me cae bien, con este no. No, yo puedo predicarle a todos. Ese es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es que él, como judío, siente un peso en su corazón por los judíos, pero sabe que es enviado a los gentiles y dice, yo le predico a judíos, a gentiles, a libres, esclavos, al que sea. El evangelio es para todos. Y por el bien de los pecadores es mejor no recibir ese beneficio que yo tengo de apóstol. ¿Para qué? Pues para que la iglesia crezca. Yo quiero decirles, hermanos, que la iglesia de Corintio llega un momento en donde la iglesia de Corintio comparte también las bendiciones espirituales. O sea, sí crecen. Ellos sí se fortalecen en la fe en ese sentido. A lo mejor a algunas personas el estilo de vida de Pablo les parece como inconsistente, como que no es el que debe de tener. Pero realmente lo que Pablo está mostrando es una forma de vida muy consistente, porque su principal propósito es ganar almas. Y si por ganar almas tengo que no recibir nada, no hay problema. Vean cómo es una argumentación hacia el uso de su libertad como cristiano. Puedo recibirlo, pero no lo voy a recibir porque el evangelio es primero, porque los perdidos son primero. Pero noten también, verso 24, por su propio bien. Esto lo tenemos ya en el verso número 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo, con el propósito de autodisciplinarse, cede sus derechos y tiene el gozo de ganar almas perdidas por el bien del evangelio, por causa de Cristo. Por eso les digo, este es un gran ejemplo que Pablo nos está entregando con su propia vida, de que él está utilizando su libertad cristiana por el bienestar de los demás y por el bienestar del evangelio, por el bienestar de Cristo. Muchas veces pensamos, bueno, ¿yo por qué me voy a detener? No me voy a detener por otros. ¿A poco los otros me dan a mí de comer? ¿A poco los demás van a ver cuando yo esté enfermo? Este es lo que hace Pablo. Por el bien del evangelio, por el bien de la iglesia, para que más se conviertan. Si yo tengo que hacer este sacrificio, lo voy a hacer con gozo.
Entonces es muy padre porque él presenta estas argumentaciones de que verdaderamente hay un derecho en aquellos que sirven a la iglesia, en que sean bendecidos, ¿verdad? Que la iglesia les pueda pagar, que la iglesia les pueda dar su sostén económico. Eso es una bendición, pero al mismo tiempo Pablo dice, pero esta iglesia no está preparada para eso. Entonces yo mejor no lo voy a tomar. Pero al mismo tiempo Pablo, en otros lugares, hay otros lugares que le envían ofrendas a Pablo para que él pueda sostenerse. Hay iglesias maduras, fuertes, firmes, que dicen, claro, predicas el evangelio, te ayudamos. Aquí no. Aquí él usa su libertad cristiana con este propósito. Y quiero decirles, hermanos, que esto es una gran bendición. ¿Por qué? Porque él pone una imagen en nuestras mentes acerca de una carrera. Ustedes saben que los griegos fueron los primeros en este asunto de las carreras, de los Juegos Olímpicos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues quiero decirles que esta imagen queda en Pablo. ¿Por qué? Porque aquellos atletas que se presentaban en los Juegos, en las carreras, estos atletas, como hoy en día también lo hacen los atletas. O sea, los corredores de maratón, los corredores profesionales, los de 100 metros, ese hombre Bolt, ¿no? Que ganó no sé cuántas medallas olímpicas corriendo bien rápido. ¿Ustedes creen que ellos se echen unos burritos de carne con frijoles? No pueden. No se pueden echar unos taquitos. ¿Ustedes creen que ellos pueden desvelarse todos los días viendo Netflix? No, ellos tienen que dormir sus horas, son muy metódicos porque en su rendimiento cualquiera de estas cosas baja. Y aquí son milésimas de segundo lo que pelean. Y ellos entonces tienen una alimentación especial. Tienen unos medicamentos que toman especiales, vitaminas especiales, entrenamientos específicos. Obviamente tienen una vida muy ordenada. Por eso Pablo se compara con ellos, porque en aquel tiempo también lo hacían de esa manera. Y Pablo dice, bueno, pues está bien. Si ellos es para eso, yo estoy esperando una corona incorruptible. No es una corona de las que aquí te dan los hombres, es una corona que Dios te da y yo estoy buscando eso. Yo estoy yendo hacia allá. Uso mi libertad cristiana en el sentido de, obviamente, amar a otros. Terminamos con esta cita del mártir Jim Elliot, que dice así: no es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Pablo estaba dispuesto a ceder sus derechos personales con tal de que el Señor fuera glorificado y que muchos fueran ganados para Cristo. Un buen uso de la libertad cristiana. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por enseñarnos estas dos verdades y sobre todo, Señor, este maravilloso ejemplo en la vida de Pablo. Indudablemente, Señor, que tu palabra dice que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y tú instruiste, Señor, a Pablo a que él se mantuviera así. Y tú, Señor, le diste gozo y contentamiento. Y tú le mostraste, Señor, el fruto. Y tú, Señor, nos enseñas que no existe ningún sacrificio que nosotros hagamos para la salvación de un alma que no sea recompensado por ti. Hoy vivimos en tiempos difíciles, Señor, porque muchos no quieren hacer ningún sacrificio por nadie y por nada. Pensamos mucho en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a usar nuestra libertad cristiana de la manera, Señor, que te traiga gloria, en donde te honremos más. Que tú nos ayudes, Señor, a bendecirte por siempre.
en el nombre de Jesús. Amén.